Pues muchas gracias por la invitación a compartir con vosotros estas ideas que espero que puedan ser de utilidad. El tema para el que me han invitado a hablar sería sobre la oración de los principiantes, que es un modo de plantear el camino de oración cristiana al cual todos estamos llamados, tanto nosotros sacerdotes como las personas consagradas, como también cualquier persona, cualquier laico. Dentro de ese camino de oración, tradicionalmente se han distinguido como tres etapas. Una etapa de los principiantes, una etapa de los que llevan ya un tiempo en camino y otra etapa que sería la de los avanzados. Esto tiene raíces muy antiguas y, por ejemplo, uno de los más conocidos, San Buenaventura, habló y los modernos tratados sobre la oración se ha hablado de estas tres etapas. Luego, si hay tiempo, profundizar un poquito más de esta idea, pero me gustaría que, para no repetir las cosas cuatro veces, la misma desde distintas perspectivas, yo os animaría a entender esta clase desde al menos dos puntos de vista. El primero sería el propio avance en la vida interior. Porque no se trata de decir, lo que vamos a ver ahora es la oración de los principiantes. Yo llevo ya 10, 20, 30, 50 años sin vocación, por lo tanto, cierro los oídos o incluso pienso en esta clase, pero solamente para cuando puedo enseñar a otras personas. Sería un error, porque todos estamos pensando en nuestra oración y también porque en algunos momentos en los cuales incluso personas que tienen una vida interior más sólida, más desarrollada, es normal que Dios ponga algunas dificultades en esa espontaneidad de la vida de oración y necesitamos volver a aquello que nos había servido desde el principio. Por lo tanto, sobre lo que vamos a ver ahora sobre una oración más meditativa, más discursiva, más basada en textos que nos ayuden y que nos den tema, es algo que nos va a ayudar para toda la vida. Entonces, por un lado, vamos a intentar ver las ideas que estudiaremos aquí para nuestro propio provecho en vida espiritual. Y en segundo lugar, que creo que es el motivo principal por el cual me habéis invitado a esta clase, vamos a ver desde el punto de vista de cómo podemos ayudar a otras personas que están iniciando su vida espiritual, personas que, porque son de poca edad y por lo tanto, digamos, fisiológicamente están en sus primeras etapas de trato con Dios, niños, adolescentes, personas que están en discernimiento vocacional, personas que están en la formación inicial y por lo tanto, solamente por el hecho de que llevan pocos años de trato con Dios, necesitan una ayuda especial para saber qué hacer, cómo llenar estas etapas de la vida interior. Bien, vamos a empezar entonces con algunas ideas generales sobre la oración mental, lo cual necesitamos dar un paso atrás para decir que hay varios tipos de oración. Básicamente se suele distinguir en dos tipos de oración. La oración vocal, que es la oración que habitual, que podemos decir que son las oraciones en plural, que es como la mayor parte de nosotros hemos empezado a rezar, a dirigirnos a Dios. Uno no es que su madre le dijese, bueno, ahora antes de meterte en la cama, estate 5 minutos en silencio hablando con Dios de lo que se te ocurra. Pues a lo mejor alguna madre lo ha hecho, pero la mía y creo que la mayor parte de las mamás de quienes estáis aquí, lo que hacía era sentarse a nuestro lado, quizás en el extremo de la cama, ¿verdad? Es decir, venga, vamos a rezar ahora un Ave María a la Virgen, un Padre Nuestro al Señor, o una oración al Ángel de la Guarda, o a tal o cual santo, que es una oración que otros han pensado por nosotros, que nosotros la hacemos propia y que nosotros rezamos con palabras prestadas. Eso sería la oración vocal. Un ejemplo clarísimo sería el Padre Nuestro, que es prestada, pero nada menos que prestada por Jesús. Y otro ejemplo, un poco más elaborado, sería el Rosario, que es una especie de composición, de suma de distintas oraciones vocales. Otro ejemplo sería la liturgia de las horas. Pero nosotros ahora no vamos a hablar de esa oración, que sería la oración vocal. Vamos a hablar de la oración mental, que es cuando una persona se pone cara a cara con Dios, delante de Dios, idealmente delante del tabernáculo, del sagrario. En otras ocasiones, pues basta, como dice Jesús en el Evangelio,
encerrarse en la habitación para que esté uno con el Padre que ve en lo oculto y el Padre que ve en lo oculto pues nos escucha y nos anima y nos escucha, fantástico. Bien, nosotros nos vamos a dedicar sobre todo a ese segundo tipo de oración que sería la oración mental, se suele llamar. Clásicamente se distinguen cuatro fines de la oración de todo tipo. El primero es adorar a Dios, que es el más importante. No sé por qué, pero nos viene con una especie de reflejo cuando decimos, vamos a hacer oración, hacer la lista, como la lista de la compra. Voy a ver las cosas que le tengo que pedir a Dios. No, calma. El primer objetivo de la oración es adorar a Dios. Decir, Dios, qué grande eres. Dios, qué grande eres. Quizás si uno lo piensa, dice, wow, creo que esta idea me puede ayudar para la oración de esta tarde. Creo que se le puede sacar punta como un lápiz y con esto había bastante tema de oración. Adoración, acción de gracias por todo lo que nos ha dado, petición, ahí sí, la lista de la compra, y pedir perdón, porque uno se da cuenta, Dios es muy bueno, pero yo no he sido tanto, por lo tanto tengo tantas cosas que pedirle perdón. Bien, entonces esos son los fines de la oración. Y la oración es necesaria, porque nosotros que estamos llamados al cielo, todos, cada uno por su camino, cada uno de acuerdo con su vocación, no puedo hacerlo. Cuando nos dicen todos tenemos que ir al cielo, la llamada universal a la santidad y en determinados caminos hay como un empuje, una obligación especial, sí, pero es que no puedo, porque tengo mis defectos, porque me veo muy lejos. Fantástico, enhorabuena. Es muy bueno que te hayas dado cuenta, tú no puedes. Pero, como San Pablo, todo lo puedo con aquel que me conforta. Yo no puedo, pero con la ayuda de Dios sí puedo. Pasa que tengo que pedir esa ayuda y tengo que tener la sintonía con Dios que me permita avanzar. De manera que la oración, en cuanto a no solamente petición, sino en cuanto a establecer una relación con Dios que me asegura tener esa connaturalidad, esa longitud de onda igual, esa, eh, ese saborear las cosas de Dios, entenderlas, haberlas vivido, y entonces me saldrá como efecto secundario, mucho más espontáneo, el dedicarme al apostolado. Pero eso solamente sale si uno tiene una vida espiritual sólida, una relación con Dios firme. De esa manera, la oración, la vida de oración, es algo necesario para todas las personas, independientemente de la vocación específica para la cual Dios le haya llamado. Atención, por tanto, especialmente a las personas que se dedican a la formación y a la dirección espiritual de otros. Vale que hay que hacer muchas cosas, vale que todos tenemos que avanzar en nuestra vida espiritual, en virtudes, etcétera. Pero esto lo que quiere decir en primer lugar es que tenemos que mejorar en nuestro trato con Dios. No avanzamos en santidad por nuestras propias fuerzas, solamente con la gracia de Dios. San Agustín decía que la vida espiritual es haz lo que puedas y pide lo que no puedas y Dios te da ayuda para que puedas. Pues esto, si alguien tiene alguna lucha, alguna dificultad o conoce a alguien que tenga dificultades en su vida espiritual, creo que es una idea que a todos nos puede dar a la vez mucha paz y a la vez mucho empuje para tener magnanimidad en nuestra vida de entrega, para plantearnos objetivos grandes en nuestra vida espiritual. Bien. Aparte de eso, todos tenemos experiencia cuando empezamos nuestra oración que a veces no se nos ocurren cosas, que si me pierdo, me distraigo, no sé muy bien de qué es lo que debería hablar. Pues San Pablo tiene una cita muy bonita en la que Madre, el ya, Espíritu Santo ayuda a nuestra flaqueza, pues no sabiendo siquiera qué hemos de pedir en nuestras oraciones ni cómo conviene hacerlo, el mismo Espíritu hace nuestras peticiones con gemidos que no son explicables. Es decir, que no se nos ocurre lo que tendríamos que hacer, que no se me ocurre la oración, pues invoquemos al Espíritu Santo. Pongámonos en la presencia de Dios abstrayéndonos de las cosas que antes han estado ocupando nuestra cabeza, y si no se nos ocurre qué pedir a Dios, pues digamos, Espíritu Santo, tú que sabes qué es lo que a mí me viene bien, pide por mí a Dios. Bien, ¿qué es lo que se puede pedir en la oración? ¿Cómo lleno mi oración? Yo he decidido, tengo un plan de vida espiritual, quiero ejercitarme en el trato con Dios. Venga, de acuerdo, voy a empezar a aprender a hacer oración mental. ¿Qué hago?
me pongo delante del oratorio, del sagrario, de la capilla, y ¿ahora qué hago? Pues bien, hay dos tipos, grandes grupos de cosas que pueden llenar nuestra oración. En primer lugar serían los bienes sobrenaturales, aquellas que tienen que ver con la gracia de Dios, aquello que Dios me puede dar, toda la ayuda, toda la fuerza que yo necesito recibir. Y por otro lado, también es bueno meter en nuestra oración aquellos bienes naturales, temporales, humanos, que van a facilitar mi vida, que van a hacer que yo pueda estar más tranquilo, más cómodo, vivir un poco con las comodidades que necesito, siempre y cuando estén al servicio de Dios. Yo querría ser millonario. Bueno, pero eso te va a ayudar a estar al servicio de Dios, porque a lo mejor no es muy bueno que lo pidas, porque quizás no sea lo que Dios espera de ti. Es decir, los bienes sobrenaturales siempre tienen que estar subordinados a los sobrenaturales, que son a fin de cuentas lo importante. Y en todo caso, es muy bueno en la oración, sí, pedir mucho, invocar a Dios para cosas que pensamos que van a ser para su gloria, pero antes que nada interesa tener también un sano desprendimiento de aquello que nosotros queremos pedir y decir, Señor, esto si tú lo quieres, esto sí va a ser para tu gloria. Esto sí me va a ayudar para acercarme a ti, para ser más santo. Si no, aunque me apetezca, no lo quiero. Y esto es muy bonito decirlo. Y quizás para alguien que se ha entregado a Dios en una vocación específica, en una institución, en el sacerdocio, decir, bueno, vale, no me hagas millonario. Pues no, que no vas a ser millonario de todas formas, no te preocupes. Pero cuando yo le pido, Señor, quítame este dolor de cabeza. Señor, me han diagnosticado una enfermedad crónica, grave, incurable, mortal. Quítamela, porque entonces ya es mucho más difícil decir, Señor, quítamela si va a ser para tu gloria. Porque a lo mejor lo que va a ser para tu gloria es que me dejes con la enfermedad y que yo me haga más santo con esta enfermedad. Entonces, como vemos, hace falta una preparación de manera que nosotros estemos dispuestos a decir, Señor, que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya, como Jesús en el huerto, que es un prototipo de oración en la cual él dice lo que humanamente le pide el cuerpo, podríamos decir, Señor, que pase de mí este cáliz, pero atención, con dos coletillas, una al inicio y otra al final. Empieza diciendo, Padre, se dirige a Dios con la confianza de un hijo que sabe que Dios es su Padre. Y segundo dice, si es posible, o sea, todo es posible para Dios, si es conveniente, si es oportuno, si va a ser bueno para mi propio bien y para el bien de la humanidad. Que pase este el cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el ejemplo de Jesucristo que siempre será la mejor oración. Por tanto, puestos a buscar modelos, vayamos al que es nuestro modelo con mayúsculas. ¿Qué actitudes necesitamos nosotros para dirigirnos al Señor en la oración? Pues en primer lugar, la humildad. La oración parte de que yo no tengo todo. Quien lo tiene es Dios. Yo le pido ayuda, yo me confío en Él, yo me sé indigno, pero es Dios el que lo tiene. Por tanto, hay una gran distancia entre Dios y yo. Y además no tengo derecho, sino que es todo pura bondad de Dios, lo cual enlaza con la segunda característica de la persona que reza, confianza. Dios es mi Padre, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y además tenemos un intercesor. Durante toda hasta la semana pasada hemos estado leyendo en la primera lectura la carta a los Hebreos, en la cual el autor habla mucho de que tenemos un intercesor delante del Padre, Jesucristo, que se ha hecho hombre por nosotros, que ha sufrido por nosotros, que nos ha ganado el cielo, el mérito, que intercede al Padre por nosotros. Y esto nos da mucha paz porque podemos ser como la viuda inoportuna, que tiene que insistir mucho, pero con la gran confianza de que Dios es mi Padre, me quiere, me consuela, me conforta y me acabará dando aquello que es mejor para mí y también que es mejor para mí no personalmente, sino también en el contexto de mi misión, de mi vocación, de la comunidad en la que vivo, etcétera. Humilde, confiada, perseverante. Insiste. Es que ya he rezado una vez, pues, pues sigue rezando, porque a lo mejor lo que Dios quiere es que tú entres en caminos de oración, insistas oportuna e importunamente, y entonces te será más sencillo
que tengas esa relación con Dios que tú mismo no te das cuenta porque no, la oración no sirvió para nada porque Dios no me ha hecho millonario. No, la oración ha servido para mucho porque tú te has hecho más rezador o más rezadora. Y entonces tú te has transformado. La realidad fuera de ti sigue la misma, pero tú por dentro has cambiado. Y por lo tanto, esto te ha servido y mucho. Bien, junto a esto hace falta una disposición activa por parte de la persona que reza. No vale simplemente me siento en el banco de la capilla delante del Señor y que fluya. Pues mira, a veces fluye y a veces no fluye. A veces fluye y a veces se atasca. Hace falta cuidar el recogimiento, especialmente los primeros minutos, de manera que dejemos fuera todo lo que hemos estado haciendo y podemos tener la sensación de que es que sigue intentando entrar. Entonces, ¿qué hago? Pues en ese caso, deja de pelear, porque va a estar golpeando continuamente. Entonces, asúmelo y reza sobre las cosas que has estado haciendo y que amenazan con convertirse en distracciones. Serían, por tanto, distracciones al revés. Tengo en la cabeza en el enfado con una persona, el exceso de trabajo, lo que me está esperando cuando termine, la prisa que tengo, el sueño. Cuéntaselo al Señor. Y aquellas cosas que amenazan con distraerse se convierten en materia de tu oración. Y fíjate qué cosa tan bonita. Entonces tu oración ya no es una receta. Entonces tu oración, y esa es una de las importancias que tiene la oración mental de la que estamos hablando aquí. La oración entonces no es asumo las palabras de otro para repetirlas, aunque no tengan nada que ver con cómo yo me encuentro. Entonces la oración es absolutamente personal, mía, íntima. Yo rezo al Señor de el problema o de la dificultad que estoy teniendo ahora mismo. Y eso entonces no es una distracción, esa es mi realidad. Y yo me presento a Dios con la naturalidad de aquello que soy y de aquello que tengo. ¿Habrá distracciones? Sí, pero hay que asumirlo porque esa es nuestra condición, porque tenemos memoria, tenemos imaginación, son potencias que todos tenemos y que tenemos que poner también al servicio de Dios. Tendremos que evitar las distracciones voluntarias, que son aquellas cosas que yo acepto y por lo tanto, en lugar de pensar en Dios y de las cosas, ponerlas en contacto con Dios, lo que hago es que las cosas me arranquen, quiten de la atención a Dios. Y me pongo a pensar en lo que estaba haciendo antes, y me pongo a pensar en el partido de fútbol, o en que yo soy la reina de Saba, o vete tú a saber qué, de manera que ha pasado la media hora y si no he hablado con Dios, si no me he dirigido a nada, esto es importante también. La oración es hablar con Dios, dirigirme a Él con confianza, como un hijo con su padre, con esa naturalidad, con esa sencillez con que un hijo pequeño habla con su padre. Mm, bien. Eh, Se suele, dentro de este itinerario que estamos diciendo, progresivo, que no quiere decir que sea primer paso, lo supera absolutamente segundo y tercero, sino que se van entremezclando continuamente, se suelen distinguir tres tipos de oración, o tres grados, o tres niveles de oración. La primera sería una oración que podríamos llamar más mental, perdón, más verbal o más discursiva o más intelectual, que tiene que ver con la reflexión sobre palabras, sobre textos. El segundo tendría que ver con ir más en profundidad al significado de esas palabras y entonces se pone en ejercicio la mente y uno profundiza en el misterio de Dios, no solamente lee, sino que aplica el entendimiento y extrae como el jugo algo que sirve de alimento a su alma. Y en tercer lugar estaría la oración más espiritual o mística, en la cual hay una unión entre la persona y Dios, una unión que se suele acompañar también de afectos. Nosotros nos vamos a dedicar en esta clase a el primer nivel de oración, esa oración más verbal, más discursiva, más pegada a un texto, a un libro. Vuelvo a decir que los pasos no son sucesivos y excluyentes. Santa Teresa de Jesús, cuando yo estaba en niveles muy altos de oración, decía, yo nunca voy a la oración sin un libro, salvo en la acción de gracias, en los minutos de acción de gracias después de la misa.
Y uno dice, wow, pues si Santa Teresa de Jesús decía, ¿por qué? Pues no especificaba si es que se distraía, si es que se aburría, si es que no se le acababa el tema, pero si Santa Teresa siempre decía, yo me voy con mi librito. A veces lo utilizaba y a veces no, pero siempre iba con un librito por si acaso. Pues bien, creo que es también una una prueba de cómo uno puede estar, como la propia Santa Teresa, con éxtasis, con revelaciones, con una unión cercanísima con Dios, y no obstante, no olvidarse de que de vez en cuando es necesario volver a la primera etapa. Y por otro lado, también puede ocurrir lo contrario. Santa Teresita de Lisieux, siendo muy joven, apenas entrada en comunidad, ya tenía una vida de oración, porque es una gracia de Dios que la puede dar progresivamente a lo largo de la vida o la puede dar de golpe a alguien que acaba de entrar. Pues ella tenía una experiencia, una unión con Dios tan grande con 10 y muchos, 20 y pocos años, que cuando falleció, a poco de entrar en comunidad, mereció el título de doctora de la Iglesia por todo lo que nos ha enseñado sobre el trato con Dios. Por lo tanto, repito, todo lo que estamos diciendo nos lo podemos aplicar en primer lugar a nosotros, no solamente a aquellos que están en sentido estricto empezando en la oración. Bien, volvemos entonces, primer grado de oración, personas que, ¿no? Una oración más discursiva, más típica, pero no exclusiva, de personas que están comenzando. ¿Cuál sería el contenido de esa oración? Pues es variadísimo. Cada uno tiene que tener su propia oración, de acuerdo con su edad, su vocación, sus obligaciones particulares, su personal avance en el trato con Dios. Por lo tanto, cada uno tiene que ver. Es cierto que cuando nos encontramos con grupos homogéneos, por ejemplo, personas que comparten una misma vocación y que tienen una edad más o menos similar, pues será normal que haya muchos temas que tengan en común. Por lo tanto, yo puedo proponer, evidentemente no imponer. Me parece que esto os serviría a vosotros o vosotras que os tengo por delante. Em, ¿Cuáles serían los modos concretos de concretar esa oración? Pues para eso, ¿no? Para dar el contenido concreto a la oración, lo que se suele llamar un plan de vida espiritual o unas prácticas de piedad, más o menos hay como unos estándares o como unas prácticas que la experiencia riquísima de la Iglesia en sus distintos maestros espirituales e instituciones ha ido poniendo. Y luego cada uno incorpora o la regla de las instituciones, perdón, la regla de la congregación o de la institución o lo que sea, pues va concretando, pues esto va a ser las prácticas de piedad para la gente de esa institución. Lo principal, en absoluto, es la Santa Misa. Eso es, lo más importante que puede hacer a una persona en todo su día es ir a la misa. Lo más importante que puede hacer a alguien en toda su vida es participar y, si uno es sacerdote, celebrar la Santa Misa. Una Santa Misa que no tiene que ser, como se dice coloquialmente, ir a misa u oír misa, tiene que ser participar en la Santa Misa. Tiene que ser que esa Eucaristía a la cual yo estoy participando sea para mí oración. Una oración en la cual yo me uno al sacerdote en aquello que él está recitando, que él está leyendo del misal, para que sea también mi propia oración, que el sacerdote, que es uno de las funciones del sacerdote, ofrece a Jesucristo, pero en unión con todos nosotros. Por lo tanto, la misa no es algo pasivo, que yo oigo, que yo escucho, que yo asisto. No, 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 es algo en lo que yo participo, como ha recordado muy bien el Concilio Vaticano II. Por eso la Iglesia lo pone como la fuente y culmen de toda la vida espiritual del cristiano y pone incluso una obligación de ir al menos todos los domingos y fiestas de guardar, y para alguien que quiere avanzar más en su vida espiritual, porque ve que Dios le pide más, porque va a entrar en un camino vocacional, pues es muy bueno que participe con más frecuencia, si es posible, todos los días. Bien, junto a eso vendría el ofrecimiento de obras, que es muy bueno hacerlo al inicio de la mañana, como lo primero que uno hace, pues es, Señor, yo te ofrezco todo lo que vaya a hacer. Y al final del día, como para cerrar el paréntesis, hacer un breve examen de conciencia de unos minutos para ver qué cosas he hecho bien
dar gracias a Dios, qué cosas he hecho mal y pedirle perdón, qué cosas podría haber hecho mejor. Y habitualmente esto se acompaña de un pequeño propósito para decir, pues de todas estas cosas, hemos hecho muchas cosas mal, debería haber hecho muchas cosas mejor, pero todas ellas me quedo con este punto que va a ser mi punto de lucha para el día siguiente. Entre ese punto central que es la misa, el inicio del paréntesis, que es el ofrecimiento de obras, que si luego se puede ir repitiendo a lo largo del día, ofreciendo muchas más cosas, y el final, que es el examen de conciencia, un plan de vida espiritual bien rico, incluye también un tiempo para la meditación personal, que puede ser antes, idealmente antes de la Santa Misa, de manera que me ayuda a recogerme, a meditar los textos del día, a preparar mi día, no ya organizarlo en una agenda, en una cuadrícula, no, sino a hablar con Dios lo que yo quiero hacer. Se suele recomendar también alguna lectura piadosa de temas doctrinales, de temas espirituales, de vida de santos, el rezo del rosario a la Santísima Virgen, la liturgia de las horas para todos, para sacerdotes, para consagrados, también para laicos, una visita al Santísimo Sacramento, de manera que Dios nos ha visitado a nosotros, quizás a primera hora de la mañana, pues ahora yo le devuelvo la visita haciendo un encuentro con Jesús en el tabernáculo, que además se puede multiplicar a través de la comunión espiritual, en la cual yo le digo al Señor que te he podido recibir una vez, pero me gustaría recibirte más veces, con lo cual aumentamos los frutos. Hay muchas más prácticas espirituales que se pueden tener. Añado simplemente la confesión. La confesión frecuente, no solamente cuando he cometido algún pecado grave que necesita que me reconcilie con Dios al cuanto antes, sino cuando hay también pequeñas cosas y que se acumulan siempre que necesito que reconciliarme, pedir perdón a Dios, ¿no? Como con un buen amigo que no nos hemos peleado físicamente a golpes, pero le levanta un poco el tono, me pide un favor y no se lo hice. Necesito estar a bien con él porque me duele que haya algo que nos pueda separar. Pues ese es el sentido de la confesión frecuente para alguien que quiere vivir cerca de Dios. Hay, por tanto, muchas posibles prácticas de vida espiritual, pero lo importante no es hacer muchas cosas, lo importante es hacer las que hagamos, pocas, muchas, poniendo el corazón, por amor. Que no ocurra lo que una vocación reciente me contó en una ocasión, que él estaba entrando en formación inicial y decía, yo tengo miedo de hablar con mi director espiritual, porque cada vez que salgo de hablar con él, incorporo una cosa más a mi vida espiritual. Primero dijo, oye, pues no empiezo a hacer el examen. Oye, van 10 minutos de oración mental. Oye, que ahora 20, que ahora lectura, que ahora no sé qué. Bueno, yo es que tengo la sensación de que dentro de un año voy a estar 23 horas al día rezando, porque si vamos a este paso avanzando, no, calma, 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 calma. No se trata de eso. Se trata de que tengas un trato con Dios más frecuente, más amplio, pero no que hagas más cosas, sino que las hagas cada vez mejor. Y que evites, esto ya es un riesgo quizás no tanto de las personas que están iniciando, sino de los que somos un poco más mayores, más expertos, o más, nos podemos creer más expertos, que es evitar la rutina. Evitar el que yo ya hago esto y lo hago siempre igual y todo es lo mismo y incluso lo hago, pero como decía un autor espiritual, el cumplimiento se convierte en cumplo y miento. O como decía otro, lo hago para no tener que hacerlo más. Hago ahora el rosario, pues yo lo voy a hacer lo voy a tener que hacer dentro de 2 horas y voy a tener más pereza que ahora. No. Se trata de disfrutar con Dios. Se trata de en cada una de esas prácticas de piedad que hemos dicho, llegar a un encuentro personal con Jesús de tú a tú. Y esto es lo mismo, si rezo el Ángelus a mediodía, que si voy a la Santa Misa, que si leo una vida de el santo cura de Ars o de Santa Brígida de Suecia. Ahí yo tengo que encontrarme de tú a tú con Dios, lo cual está todo un reto. ¿Dónde está Dios en esto que voy a hacer ahora? Bien. Sobre la oración, entramos ahora en estos minutos que nos quedan
específicamente en la oración mental. La oración mental frecuentemente se ha visto como para ayudar a esa persona, especialmente que está empezando, se ha visto que se puede ayudar a esta persona a que saque más partido a la oración utilizando lo que muchos autores han llamado métodos. Sería la oración metódica, se suele llamar, ¿no? De método, oración metódica que puede venir especialmente bien a las personas que están empezando, que necesitan avanzar pues, con un ritmo un poquitín más intenso y que se pueden perder porque no tienen hábito, porque no tienen costumbre, porque realmente, no nos engañemos, no son amigos de Jesús, porque para ser amigos de Jesús hace falta tiempo de trato. Si una persona llega nueva a una comunidad o a un trabajo o a una escuela o a un lo que sea, no puede decir yo ya soy amigo de todos vosotros, no eres amigo. Con suerte eres conocido porque sabes el nombre. A medida que les vayas tratando, entonces empezarás a ser amigo. Pues algo parecido puede ocurrir en una persona que empieza a entrar en caminos de oración, que dice, yo me gustaría ser amigo de Jesús, pero si soy sincero con vosotros, todavía no lo soy. ¿Qué puedo hacer? Trátalo. Ok, fantástico. Pues me voy a hacer todos los días 15 minutos de oración. Problema, que tú me estás poniendo al lado de una persona para que esté 15 minutos y como no soy amigo, me aburro. Se me han acabado los temas de conversación. Para evitar esa sensación, que por desgracia es frecuente y que en ocasiones incluso desanima a personas buenas que les gustaría tener esa relación con Dios, pues para alimentarlos, para sostenerlos, algunos autores han dicho, bueno, pues en ese caso intenta, intenta hacer pues, estos pasitos. Cuidado, intenta hacer estos pasos, pero no te cuadricules, porque el Espíritu Santo no es cuadriculado. Es decir, yo te voy a poner unas ayudas, unos soportes para una persona que está empezando a andar, por ejemplo, porque se ha roto una pierna. Bueno, pues ponte unas muletas y andarás con más facilidad. Pero cuando tú ya te has curado de la fractura y puedes empezar a andar, las muletas te frenan. Por lo tanto, atención con poner los métodos porque algunas personas no los necesitan, porque ya tienen la vida espiritual suficiente o porque el Espíritu Santo les empuja en una dirección y sería un error por parte del director espiritual decir, sométete al método, utiliza estos textos y solo estos textos para tu oración, reza sobre estos temas que yo te voy a decir. Cuando a la persona el Espíritu Santo le está diciendo, ven conmigo en esta dirección. Por lo tanto, con nuestra mejor voluntad, pero podríamos hacer daño a esa persona. Bien, los distintos métodos de oración, hablaré brevemente solamente de dos, tienen en común. En primer lugar, una preparación remota que consiste en estar acostumbrado a tener los sentidos recogidos. Claro, una persona que tiene la imaginación y la memoria suelta, habitualmente, mientras está por la calle, mientras está trabajando, mientras está aseándose, mientras está preparando la comida, va a ser muy difícil que cuando se sienta a hacer la oración no esté también distraída. Por tanto, mortificación de los sentidos, de las pasiones, recogimiento y humildad, sobre la cual ya hemos hablado. Y luego una preparación próxima que sería antes de hacer ese rato de oración, a medida que se va acercando, la última media hora, en el caso de la oración de la mañana, desde que suena el despertador y uno se ha levantado puntualmente, lo cual ya es una especie de preparación próxima para la oración, va pensando cuáles serían los temas que me gustaría tratar a Jesús, de manera que no llego a la capilla, me siento y digo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Todo aquello que yo he pensado antes. Em, y ir acercándose, mientras uno se va acercando a la capilla también, pues ir recitando oraciones pequeñas que le ayuden también a acercarse al Señor. Una vez que uno está ya en la capilla, empieza la preparación inmediata, se suele decir, ponerse en presencia de Dios, sabiendo que está en todas partes, pero especialmente en nuestra alma en gracia y en nuestro corazón, saberse indigno
y poco preparado para entrar en relación con Dios, por lo tanto necesito la ayuda de Dios y se la pido, y a partir de ahí empieza. Ayuda mucho también la corporalidad. No es ¿se puede hacer oración en una cama? Sí, y a veces se debe hacer en la cama, porque cuando uno está con 40 de fiebre, pues lo mejor que puede hacer es quedarse tranquilamente en la cama. Pero habitualmente, pues bueno, si yo ahora mismo aquí en Roma, desde donde estoy dando la clase, son las 4:40, si yo digo voy a hacer oración, me voy a meter en la cama que estoy más cómodo, lo más seguro es que me acabe durmiendo. Por tanto, el cuerpo ayuda. Ayuda el estar en una posición erguida, elegante, porque estoy intentando hablar con Dios. Y hombre, cuando yo hablo con alguien y que está así, pues no queda muy elegante. Y también mirando al sagrario, porque nosotros somos hombres y tenemos vosotros mujeres, muchos de los que estáis aquí escuchando, y los sentidos nos ayudan. El sentido de la vista. Si yo estoy mirando al tabernáculo donde está el Señor, eso me ayuda a dirigirme a Él. Bien, y en cuanto a contenidos, pues uno puede examinar su vida, uno puede pedir a Dios, uno puede buscar propósitos, etcétera. Y al final se suele recomendar, aunque ya digo que no es obligatorio, hacer una pequeña recogida, un colofón de la oración para dar gracias a Dios por los beneficios recibidos, un breve examen para ver cómo lo hemos hecho y cómo lo podemos hacer mejor, una petición final que sintetice el contenido de la oración y algo que me sirva para el resto del día hasta el próximo rato de oración. Bien, métodos entonces. En 5 minutos que me quedan, dos métodos bastante conocidos y por tanto sirvámonos de la experiencia de los santos. En primer lugar, el método de San Ignacio. San Ignacio recomienda empezar, como hemos dicho, con una oración preparatoria. Después de esto vienen los preludios, o sea, preparación. Y el primero que él suele recomendar es una composición del lugar, que es algo muy bonito porque es para hacer oración sobre un texto del Evangelio, imagínate ese texto del Evangelio. Imagínate esa cena, esos compañeros, el viento, el agua, los sonidos, el... Claro, y esto es muy bonito porque es, pon toda tu humanidad, pon tus cinco sentidos. Es más, la imaginación también, que hemos dicho, la imaginación es mala porque me distrae, ¿no? La imaginación es buena porque me ayuda a hacer oración, a imaginarme el rostro de Jesús, a imaginarme el verde de la hierba cuando Jesús multiplicaba los panes y los peces. Esa es la composición del lugar. Y a partir de ahí, el segundo preludio, la segunda preparación, sería pedir a Dios lo que yo quiero y lo que yo deseo. Por ejemplo, yo quiero en esta rato de oración dolerme de mis pecados. Me da cuenta de que he ofendido a Dios, pues quiero, Señor, que me des dolor por mis pecados. En segundo lugar, vendría lo que él llama el cuerpo de la meditación, que tendría que ver con las tres potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad. En la memoria, en primer lugar, para recordar que nosotros hemos sido creados en gracia, para recordar los bienes que nos ha hecho Dios, el entendimiento para profundizar en las verdades de fe, en las consecuencias que eso tiene. Dios es Padre, fantástico, pero Dios es mi Padre. Y esto es distinto. Dios es Padre, Dios es mi Padre. Memoria, una cosa que me han dicho, una verdad de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, que creó el cielo y la tierra, va, 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 va. Creo en Dios, que es mi Padre. Creo en Jesucristo, que ha muerto por mí. Creo en el Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida. Y yo quiero tener esa vida que es eterna, esa vida que es la vida de Hijo de Dios. Memoria, entendimiento. Y por último estaría la voluntad, que tiene que ver con los afectos, con que no solamente Dios es Padre, ok, me deja pues un poco igual. Dios es mi Padre, wow, esto me cambia. Dios es mi Padre, digo, qué bueno es Dios. Eso es el tercer paso. Ese es el paso de la voluntad, ese es el paso de los afectos y a partir de ahí salen los afectos. Es decir, yo me siento contento porque Dios es mi Padre. Yo me siento un poco triste porque no he estado a la altura de lo que Dios esperaba de mí. Por tanto, esto sería el cuerpo.
Y por último vendría la conclusión, que sería el resumen de los propósitos que hemos hecho con Dios y, y un poco de examen de cómo he hecho la meditación, que cómo lo podría haber hecho mejor, etcétera, etcétera. Eh, el último, y con esto acabo brevemente en el último minuto que queda, sería el método de San Sulpicio, que parte de una idea madre. Elizabeth, ¿cuál es la idea madre que yo me quiero llevar hoy a la oración? Que puede ser, pues yo me quiero llevar que soy hijo de Dios, que Dios me ha llamado y me ha dado vocación, que me veo flojo en mi vida espiritual, que me veo descontento, que me estoy replanteando mi vocación y estoy diciendo, "Pff, estoy casi por mirar para otro lado y volver para mi casa". Esto es la idea madre que quiero llevarme a la oración. Y a partir de ahí viene lo que él llama los tres actos esenciales. El primero sería la adoración. Calma, te adoro. Deja de correr, deja de hacer propósitos, deja de pensar, deja de discurrir. Adora a Dios. Tú eres Dios, yo soy hombre. Tú eres Dios, yo soy hombre. Y por lo tanto yo te miro hacia abajo y digo, qué grande eres. Oye, esto alivia también en la oración, ¿no? Que no sea toda la oración. ¡Ah! Tengo que llegar más lejos. No, calma, respira, adora. El segundo sería la comunión, que sería traer a nosotros, no ya está aquí y yo estoy aquí, sino yo me encuentro con Dios y me uno con Él. Yo quiero ser uno contigo, yo quiero quererte. Y el tercero sería la cooperación, que es no solamente el deseo de unirme con Dios, sino que sería qué tengo que hacer, que tengo que mejorar mi vida para poder llegar a esa comunión, que es ya una realidad en todos los cristianos, pero es una realidad que está llamada a crecer a lo largo del tiempo. Y volvemos a la idea de antes, como la oración, como el crecimiento en virtudes, como toda la vida cristiana, parte es Dios que me lo da y parte es mi correspondencia. Y habitualmente Dios puede darnos la gracia tumpativa, como la de la conversión de San Pablo, y que yo me caiga del caballo y de la noche a la mañana, de un momento a otro, ya estoy convertido, pero habitualmente Dios cuenta con mi cooperación. Él me da una gracia, yo respondo, Dios me da otra gracia, yo respondo otra vez, Dios me da una, y así vamos poco a poco creciendo. Bien, eh, muchas de las cosas que he dicho son desde luego aplicables a personas que están más avanzadas. Quizás la diferencia en alguien que está comenzando es que necesita estar como un poco más tierra a tierra, más basado en algo que le sirva de guía. Y esa guía, también porque esa es la realidad de la encarnación, podemos ser los que ejercemos la labor de formación, de acompañamiento espiritual, que sepamos alimentar a las personas con el alimento que en primer lugar sería la palabra de Dios, que es lo principal que meditar, otros textos con la experiencia de santos, con libros de doctrina, de espiritualidad, etcétera, que puedan también mostrar desde distintos ángulos estas realidades. Y también mm, moderar los deseos de santidad de las personas, que a veces puede decir espabilarlas un poquito si vemos que están demasiado comodonas, y otras veces puede consistir en decir, mira, tranquilo, ve al paso de Dios, no al paso tuyo. Es que yo quiero ir más deprisa, pero Dios quiere que vayas serena y además que mires a tu alrededor a ver cómo están las personas que están cerca de ti. Pues esto era lo que tenía preparado. Muchísimas gracias por vuestra atención y creo que tenemos unos cuantos minutos por si hubiese alguna pregunta por vuestra parte y lo que es más complicado, que yo supiese resolverla, que tampoco que tenga todas las soluciones. Muchas gracias. Padre Kiko, una pregunta. ¿Se podría pensar de bueno, en este caso de una religiosa, cuando se le ve mucha vida, se le ve de que tiene una vida espiritual y de un momento a otro deja la vocación? ¿Se podría pensar que solo hemos estado como en un mero cumplimiento o qué nos podría decir sobre esto? Sí. Bueno, las historias son muy personales, tanto cuando una persona descubre su vocación como cuando, pues de alguna manera la pierde o la abandona.
Por lo tanto, no me atrevería a dar una respuesta concreta a qué es lo que puede haber pasado con esta persona. Me parece que si alguien que de verdad tenía vocación, por lo tanto, dejamos aparte si se ha hecho bien el discernimiento vocacional por parte de ella misma y por la parte de las personas que la han acompañado, si el discernimiento vocacional está bien hecho y la persona acaba dejando su vocación, habitualmente ha faltado algo en su trato con Dios, en su visión sobrenatural, en su capacidad de superar las dificultades a través de la fe y de la caridad que ha podido fallar. ¿Quiere decir que no tenía en absoluto oración? Me parecería demasiado fuerte decirlo así. Quizás es que había algunos aspectos de su oración que eran un poco carentes y que, pues como la oración solo puede juzgarla a Dios, pues se nos ha pasado. Y creo que las personas que la hemos acompañado pues podemos preguntarnos, y es muy bueno y muy sano, ¿qué podría haber hecho para haberla acompañado mejor? Y así ganamos en experiencia para acompañar mejor a las siguientes personas. Pero creo que tampoco sería ni bueno ni justo caer en el extremo opuesto de culpabilizarnos, de decir yo no soy un buen acompañante espiritual porque una persona a la que he acompañado ha dejado la vocación. Pues mira, cada uno tiene su libertad y cada uno es responsable de sus propias acciones. Por lo tanto, habrá que compatibilizar las distintas respuestas. La actitud humilde de decir podría haberla acompañado mejor y también la actitud igualmente humilde de decir yo no soy responsable de todo lo que haya hecho esa persona. Yo soy yo y con ser responsable de las cosas buenas y malas que hago ya tengo más que suficiente. No me voy a cargar con las decisiones que han tomado los demás. Me parece que es una actitud sana desde el punto de vista espiritual y sana desde el punto de vista mental, que también lo necesitamos. Gracias, padre. Padre, yo tengo otra pregunta. Sí. Mire, padre, ¿qué nos dice usted de esto? A una persona que se le ve muy piadosa, muy espiritual, ¿es conveniente ponerle pruebas para ver si de Dios le viene esa piedad? Mm, si te refieres pruebas en el sentido de zancadillas, yo diría que no. Entiéndese zancadillas en el voy a ponerte un test que si no lo superas va a haber malas consecuencias. Yo te diría, yo me lo pensaría dos veces, no vaya a ser que no lo supere y el problema no es de ella por no superarla, sino tuya, porque has puesto un test demasiado difícil para el momento en el que tenía esa persona. Sí que de una manera, digamos, menos todo o nada, sí que se le pueden poner termómetros y sé que se le puede ayudar y acompañar para que vaya poco a poco purificando cada vez más su amor de Dios y su vocación. Y esto sí que es algo que creo que a cualquier persona le puede ayudar el preguntarse qué puede haber todavía de apegamientos humanos, de apegamiento también a mi opinión, a mi comodidad, a lo gustito que me siento en la oración, porque, ay, yo con mi Jesús, qué bien estoy, y sí, pero ¿estarías también acompañando a tu Jesús si no te encontrases tan bien? Va a querer que sales de la oración como, qué bien está. Y si estuvieses aburrida, perseverarías en la oración, porque esa sí que es la pregunta. Yo en la oración no voy a buscarme a mí. Yo en la oración voy a buscarme a Jesús. Y por tanto, si viviendo esos minutos que tengo de oración yo me encuentro incómodo, distraído, aburrido, dormido, voy a seguir perseverando en la oración porque quiero encontrar a Jesús. ¿Es que no lo he encontrado? Pues por eso lo que quiero hacer es buscarle y estar con él. Y sé por fe que quien busca encuentra, quien llama, se le abre. Y como la viuda inoportuna, perseveraré llamando a la oración, aunque Jesús parezca que no me escucha. Pero sé, por la fe, que Dios siempre me escucha. De ese modo, ayudamos a las personas a mejorar progresivamente en su vida sin forzar situaciones para las cuales nunca podremos saber con certeza si están. Y por otro lado, diría, si una persona parece que está bien, primero porque dice que está bien, que es algo importante a a quien acompañemos, escucharle cómo se encuentra. Y segundo, si esa oración repercute en su vida.
Porque si una persona me dice, ay, qué bien rezo yo en la misa, ay, con qué devoción recibo yo a Jesús en la Eucaristía, pero cuando termina la misa y va al desayuno, no sirve a las demás, no se levanta para coger la mesa, gasta una broma pesada a la otra y, oye, no sé qué habrás hecho en tu oración. Quizás has hecho muchísimos actos de amor y afectos y lo que sea, pero hay una ruptura en tu vida y eso no va. Una verdadera vida de oración repercute en la vida, porque de lo que estamos hablando en esta clase es de tener vida de oración, no vida con oraciones. Rezo el ángelus. 2 horas después rezo el rosario. 2 horas después voy a la capilla y me paso media hora rezando. Y entre una cosa y otra me dedico al meter el dedo en el ojo al resto de las hermanas. Pues no, eso no es una vida de oración, es una vida con oraciones. Por tanto, la vida de oración es algo que se extiende en la jornada. Y aunque esté haciendo una tarea incompatible con estar rezando con la cabeza, porque a veces uno cuando está delante de una tarea tiene que poner los 5 sentidos, pero la está convirtiendo en oración porque es hacer con amor y por amor aquello que Dios me está pidiendo que haga. Entonces eso es unas obras que se transforman en oración, aunque no voy a estar rezando Ave María mientras echo la sal en la comida, porque no puedo rezar Ave María, pues tengo que estar contando la sal que estoy echando, que no sea mucha, que sea poca, y bien, y que además la oración tiene tal fuerza que acaba inundando todas mis acciones. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Francisco. Le agradezco por este rato de meditación que ha compartido con nosotras, por haber aceptado la invitación y bueno, el Señor le bendiga por este tiempo que nos ha dedicado y le siga dando mucha sabiduría para que continúe formándonos, formando a muchas personas como lo hace. Gracias, Padre, de verdad, y el Señor le bendiga. Muchas gracias a ustedes.